comenta, es la temporada, empieza el mes de diciembre, estamos a un día de que inicie, pero por ahí ya hay referencia de muchas enfermedades del aparato respiratorio. ¿A qué se debe? ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, mira, las enfermedades respiratorias agudas oficialmente ante la Secretaría de Salud, el banderazo se dio en octubre, que empieza también la campaña de vacunación contra influenza. Cabe señalar que, por ejemplo, aquí en el estado de Colima, a comparación de otros estados, ya los cambios de temperatura han sido muy marcados. Y aquí en Colima, si no hemos visto, la semana pasada hemos amanecido entre 18 y 21 grados. Y este tipo de cambio de temperaturas pudiera ser un factor de riesgo. Pero también tiene que ver mucho el estado inmunológico de cada paciente. Por eso, la invitación a que los niños o adultos mayores se prevengan o tomen medidas preventivas como es la vacunación, el consumo de frutas o verduras, en el caso de que sean muy susceptibles a los cambios bruscos de temperatura, pues utilizar suéteres, chamarras, y pues dentro de ello pues están estos programas que los servicios de salud deben de solicitar, que son los reportes epidemiológicos de infecciones de vías respiratorias. Mencionaba aquí dos cosas, que es el principio, la prevención, que es tanto con medicamentos, bueno, en este caso la vacuna, y la alimentación. ¿Qué vacunas específicamente tendríamos que tener para prevenir y qué alimentos deberíamos de consumir? Ok, respecto a vacunas tenemos que ver los grupos de edad: niños, adultos jóvenes o en plenitud y adultos mayores. Y en los niños cumplir su esquema nacional de vacunación. A un niño, pues él debe de contar con su vacuna hexavalente que protege contra Haemophilus influenza y que puede causar infecciones de vías respiratorias, infecciones a nivel del sistema respiratorio. La de neumococo, que es una que previene también neumonías, y su vacuna anual de influenza, que esta se aplica a partir de los 6 meses de edad. Pero pues ya tenemos evidencia científica, los niños que deberán ser vacunados también para COVID, y que también el sector salud está brindando esa vacuna. Entonces, si acuden a una unidad de salud, le ofertarán la vacuna de influenza y la vacuna de COVID. Para los adultos en plenitud o adultos jóvenes, pues requerimos nuestros refuerzos de influenza y de COVID. Y finalmente, en el adulto mayor, cuidar influenza, COVID y neumococo, que serían las que tendríamos que prevenir para las infecciones respiratorias, puesto que estamos en la temporada, ¿no? Y ese es el punto, que cuando un paciente nos llega a hospital y sabemos que trae una infección de vías respiratorias bajas, una neumonía, pues tenemos que indagar los antecedentes de su vacunación. ¿Y en alimentos? Los alimentos, bueno, aquí hay que salvaguardar un mito, ¿no? Porque dice, come vitamina C o frutas de temporada y todo. Pero hay la suficiente evidencia científica en que si tú consumes pues las frutas de temporada, pero debe de ser con cierta periodicidad, no decir, yo me como una bolsa de mandarinas y ya no, oye, ya me protegí todo. No, esto tiene que ser de manera gradual. Incluso yo siempre les comento a los alumnos, si ustedes quieren hacer eso, tienen que garantizar que a lo menos casi el paciente se come un costal. ¿Por qué? Porque es la aportación que da de vitamina, ¿no? O si yo ya me enfermé y ahora como la naranja, ya voy... No, porque si yo ya me enfermo empiezo a generar anticuerpos. E incluso es otro mito, ¿no? Oye, si yo ya me enfermé, me vacuno. Aquí hay que tomar en cuenta en qué momento. Cualquier enfermedad, y sobre todo si dicen, bueno, sí, tus alimentos sí, porque siguen dando un aporte nutricional y va a ayudar. Pero si hablamos desde el punto de vista de vacuna, tenemos que tener la resolución de la enfermedad para poder aplicar la vacuna. Recordemos que son enfermedades
a excepción de la Haemophilus y del neumococo. COVID e influenza son virales y las otras dos son de origen bacteriano. Esa era una de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia de afectación con un virus o una bacteria? Bueno, el cuadro clínico suele ser muy similar. Realmente ahorita la definición operacional de una infección de vías respiratorias es tener fiebre, congestión nasal, tos o malestar general. Y si esto yo lo veo para COVID o para influenza, cumplen esa definición operacional. Pero para un proceso como neumococo o para Haemophilus influenza, ya nos va a dar otros síntomas. Tenemos que ver estudios de laboratorio, tenemos que complementarlos con estudios de imagen y poder empezar a tener la certeza, porque aquí caemos en otro error, ¿no? Voy a un facultativo, no ponemos especialidades, podemos irnos a la primera farmacia y nos dan un antibiótico. Entonces a mí cuando llegan y me dicen es que fui a la farmacia X y los reviso y digo es que es lo que te están dando viral y es un antibiótico, creo que es así como diríamos, sientes que una parte de ti se muere cuando ves esas prescripciones, pero es válido, pero es importante, ¿no? Y esto condiciona un problema de salud pública que tenemos a nivel mundial, que la prescripción de antibióticos acaba desarrollando resistencia bacteriana. Ahorita mencionamos algunas de las enfermedades. Y bueno, para empezar, siempre no sabemos si decir gripa o gripe. ¿Cuál es lo correcto? Gripe o resfriado común, catarro, lo podemos utilizar en el argot popular. Ya dentro de la definición médica o la clasificación que se utiliza para nosotros desde el punto de vista epidemiológico, se debe de manejar como una infección de vías respiratorias y la clasificamos en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Y una vía respiratoria alta es la clásica gripe, que tenemos el moquito, la fiebre, y de vías respiratorias bajas es cuando ya el paciente tiene problemas para respirar, le duele el respirar, se le dificulta y es el motivo por el cual incluso debe de ser valorado muy cuidadosamente para si cumpliera con criterios de hospitalización. Ahí, como médicos, yo creo que jamás recomendarán automedicarse, que esto es un error, pero también hay este mito de deja que fluya la gripa y a veces nos esperamos una semana, 2, y a veces complicamos las cosas porque cuando ya vamos con el médico, pues ya pasó mucho tiempo. ¿Es válido esto de esperarse a que fluya la enfermedad? Miren, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo veo a un adulto enfermo y dicen me espero, recordemos que esa persona convive en su casa, donde puede haber menores de edad o adultos mayores y contagiarse. Y si esas personas tienen un sistema inmunológico comprometido, yo adulto se puede autolimitar y estoy como si nada, pero esas personas pueden complicarse, incluso requerir hospitalización o fallecer. Entonces, en estas situaciones más vale acudir, pero también ser conscientes nosotros desde el punto de vista profesional, es decir, lo ocupa o son cuidados generales, el tratamiento sintomático o ya dar un tratamiento, porque también hay que tomar en cuenta que en salud, digo, me tengo un resfriado común, sí, podemos decir que es un rinovirus, pero ¿qué tal si es una influenza con un COVID o es un neumococo con otro virus? Las coinfecciones actualmente ya las encontramos, existen publicaciones, reportes a nivel internacional, incluso nosotros aquí en la Universidad de Colima estamos participando en un proyecto de investigación evaluando a los pacientes con neumonías y viendo sus agentes etiológicos y hemos encontrado gran combinación de algunos virus con bacterias y por ejemplo ahorita el reporte epidemiológico que hizo en esta semana
la Dirección General de Salud a nivel federal sobre el virus sincitial respiratorio, afectando sobre todo a la población pediátrica o adultos mayores, nosotros ya lo estábamos viendo desde las últimas etapas de COVID. El problema es que son cosas que van cambiando en la epidemiología y que nos obligan a tener mayor cuidado y buscar estrategias para la prevención y la atención oportuna. De las vacunas, ¿la influenza también previene gripe o otros tipos de enfermedades respiratorias? De hecho, las vacunas de influenza, al ser anuales, por ejemplo, en octubre se lanza la vacuna y realmente la vacuna sale del mercado o de su aplicación en el mes de abril y mayo. ¿Por qué? Porque a partir de esas fechas las compañías farmacéuticas empiezan a evaluar la siguiente vacuna anual, empiezan a ver cuáles son los serotipos o los subtipos de ese virus que pudieran verse afectados a la población para que la vacuna que se va a ofertar tenga esa cobertura. Actualmente, si vemos en el sector salud, la del año pasado era una vacuna tetravalente. ¿Qué quiere decir? Que combatía hacia 3 virus. En este año ofertaron una vacuna que es cuadrivalente, que protege a 4 tipos de virus. Y eso quiere decir que me da mayor protección. Pero luego comentan algunos, es que si yo me pongo la vacuna, me voy a enfermar. Tomemos en cuenta que cada ser humano es diferente y que los efectos adversos que pueden tener por una vacuna son mínimos porque ya son vacunas que han sido estudiadas. Pero ¿qué molesta? Es que me la aplican y me duele el brazo. Sí, porque es una aplicación y puede llegar a doler en un periodo de 12 a 24 horas y se quita el dolor. Pero algunas personas, es que yo me la puse y me enfermé. Recordemos que también las vacunas se clasifican en virus vivos atenuados o virus inactivados. Y si están atenuados, nuestro cuerpo empieza a generar anticuerpos y puede darme un pequeño cuadro clínico, pero que rápidamente se me va a quitar. Y de no ponerlas, de todos modos nos enfermaríamos de alguna enfermedad infecciosa y pues sería lo mismo, nada más que aquí ya estaríamos adquiriendo esta protección. Es correcto. Yo creo que aquí lo más importante es cambiar esta mentalidad. Si lo tienes y se aplica, hay que aplicarlo. La mejor manera de lamentar el fallecimiento o las complicaciones en un paciente es la vacunación. No hay mejor estrategia. El año 2021 la Organización Mundial de la Salud declaró que tras la pandemia de COVID más de 5 millones de niños perdieron su esquema nacional de vacunación y entonces eso incrementó algunas enfermedades prevenibles por vacunación. Aquí en México hemos empezado a ver algunos reportes de otras enfermedades como tuberculosis. ¿Por qué? Porque nos centramos a otras enfermedades respiratorias y tuberculosis no tenemos una vacuna como tal, pero tenemos estrategias de prevención y que también afectan las vías respiratorias inferiores y que requieren tratamientos más prolongados y de mayor supervisión. Otra de las cosas que aprendimos durante esta pandemia de COVID pues fue que a lo mejor a nosotros no nos importa enfermarnos, pero que somos vínculo o vehículo de infección contra otras personas. Entonces puede ser que nosotros digamos, pues yo me aguanto esta enfermedad infecciosa, este catarro, pero como decía, puedo contagiar a familiares y estos pues pueden resultar más afectados. Claro. Aquí lo interesante es de que si nosotros acudimos a una unidad de salud, nos vemos obligados a hacer un reporte epidemiológico y si cumple con ciertos criterios, se oferta el tratamiento. Cabe señalar que ajenos a las instituciones públicas o los médicos especialistas, si uno acude a una farmacia o algo, lo primero que nos van a prescribir es algún tipo de antigripal,
amantadina, un ejemplo. Está demostrado científicamente que ya muchos de los virus que causan gripa son resistentes a este antiviral. ¿Y eso a qué se debe? A la propia automedicación. Si pensamos en un paciente actualmente por influenza, el tratamiento que nos da la directriz y a través también de las guías de práctica clínica nacional es dar el oseltamivir, que también se puede brindar, se puede comprar en cualquier farmacia y que incluso pues de alguna manera han controlado porque se ha incrementado el costo de ello, pero el punto es tener la certeza a quién se lo vamos a dar y que podamos garantizar que en el periodo de tiempo que se brinda ese fármaco poder garantizar la mejoría del paciente y caso contrario dar esa supervisión para en caso de requerir apoyo o más asistencia médica poder hacer una prevención oportuna de cualquier complicación. También no podemos olvidar que al ser una zona endémica Colima estamos teniendo mucho dengue, entonces puedo decir, ¿me puede dar influenza y me puede dar dengue? Sí. Y entonces ahorita el problema principal es de que dicen, es que siento malestar general, me duelen las articulaciones, tengo fiebre, tengo moco, es que es influenza. Pero no, señores, hay que buscarle, hay que hacerle estudio epidemiológico para una influenza y si cumple con otros datos, hacer estudio epidemiológico para dengue. Tenemos coinfecciones de dengue e influenza. Esa es la gran capacidad de que nuestro organismo pueda almacenar uno o dos virus. Y también pensar en una población altamente vulnerable, como los pacientes oncológicos, trasplantados o con VIH, que ellos también son una población altamente susceptible y que también debemos de brindar esa atención y que creo que es una población que es la más asertiva en acudir al primer síntoma con su médico. Ahorita mencionaba algo que me llamó la atención y que creo que debemos tener responsabilidad tanto como pacientes, como los médicos, como los doctores, en pues ser muy responsables en lo que medican y en lo que a veces queremos automedicar. Nos mencionaban la amantadina. Puede ser que alguien nos la automedique o nos la recomiende, pero si tenemos otras problemáticas como hipertensión, pues también ahí vamos a resultar afectados. Entonces, de ahí la importancia de acudir al médico. Es correcto. Es interesante la observación. No lo que me funcione a mí me le va a funcionar al primo de un amigo, por dos razones. Todos los fármacos pueden tener efectos adversos o alguno de esos fármacos me puede generar alergia. Y no podemos saber a qué somos alérgicos hasta no tener el contacto con esa sustancia química. Hablaba ahorita, dan el punto, hay también alergias, es muy distinto a estas enfermedades por virus o por bacterias. ¿Estas alergias cómo se pueden tratar? Las alergias también es importante y es algo interesante. Por ejemplo, cambios estacionales, sobre todo ahorita, cambio de otoño-invierno, hay mayor polvo y todo, y empezamos a tener rinitis. La rinitis, pues bueno, lo que sugerimos en este caso es acudir con un médico alergólogo que debe de hacer sus pruebas para alergias y ver a qué es para poder brindar su tratamiento oportuno. O si es algo sencillo, manda algún tratamiento vía oral como un antihistamínico de tercera o de segunda generación, pero tener esa vigilancia, porque dicen, es que ya traes moquito y ya tienes gripe, y no, realmente es una rinitis, pero es muy incómodo las rinitis matutinas donde los ven hasta con los ojitos llorosos y es que está enfermo y se toma eso y está como si nada, ¿no? Y ese es otro punto que debemos de cuidar, que esta temporada pensar en enfermedades, pero también tenemos ese grupo, niños, personas con alergias o niños con asma. Y es irónico, dicen es que no está haciendo tanto frío, pero a un niño que es asmático, este tipo de cambios de temperatura son el motivo de asistencia a un servicio de urgencias y que tenemos que vigilar sobre todo en esos pequeñitos menores de 5 años
porque no solo podemos considerar que sea un asma, puede ser una bronquiolitis y eso o alguna otra enfermedad prevenible por vacunación. Aquí en Colima, ahorita lo decía, pues no tenemos el frío de estados del norte, donde las temperaturas pues descienden mucho. 1 grado o 2 aquí ya nos afecta, ¿por qué? Bueno, es que aquí también depende mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos hacia los municipios Cuauhtémoc o Comala, pues hay un cambio de temperatura del aire. Pero esto no se debe a irnos, sino cambiar, o sea, es cambiar mi estilo de vida. Si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a estar en lugares calientes y me expongo, si mi sistema inmunológico se ve comprometido, pues ya ahí es donde es la oportunidad, ¿sí? Existen situaciones, no es de que, por ejemplo, mira, fui a un lugar y vi a una persona enferma, pero si conviviste con esa persona por más de 1 hora y media, así una comunicación cercana, el riesgo de que se haya transmitido el virus a través de los fumites que hacemos cuando hablamos o algún estornudo, nosotros los estamos inhalando y dependerá de la capacidad de nuestro sistema inmunitario para generar las defensas o empezar a ser parte de la estadística de esa enfermedad. La pandemia, el COVID, nos enseñó a pues protegernos inicialmente con este cubrebocas. Quien esté enfermo debería de seguir con esta buena opción que tuvimos en esta temporada de pandemia. Pues mi recomendación sería que aprendamos de esas lecciones. Si yo voy a ir a una zona donde el aforo es más de 30 personas y de esas 30 personas son completamente desconocidos o desconocidas, ponte un cubrebocas. Si ahora que se vienen las vacaciones decembrinas voy a algún estado donde sé que probablemente hay focos rojos de alguna enfermedad, ponte cubrebocas. Incluso hay recomendaciones internacionales. Ahora con la globalización puedo estar ahorita en Colima y amanecer el día de mañana en China. Algunos países te dicen, necesito que vengas vacunado. Entonces hay cosas que hemos aprendido ahora y que a nivel mundial cada país ha considerado sus estrategias. Al grado de, por ejemplo, pongo el ejemplo de Australia. Australia, cuando tuvo la pandemia de COVID, cerró totalmente sus fronteras y tuvo una estrategia perfecta para evitar el incremento de casos. Algunos países de la Unión Europea siguen teniendo ciertas restricciones, pero esto depende mucho. Si alguien pretende hacer un viaje internacional, siempre la sugerencia es procuren revisar las páginas de cada embajada donde dan recomendaciones de salud. Pues para finalizar, ¿algo que quiera agregar, doctor? Pues la temporada invernal se vienen muchas enfermedades de las vías respiratorias, pero no debemos de bajar la guardia. Existen otras enfermedades aquí en Colima que están siendo prevalentes como el dengue y que debemos de cuidar estas situaciones para hacer un diagnóstico oportuno. Al menor síntoma o a la menor duda, no duden en buscar a un facultativo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes.